¿Cómo están? Buenas noches, chicos. Bueno, hoy vamos a continuar con el tema de lo que es identificación microbiana, ¿no es cierto? Bueno, haciendo un pequeño repaso, habíamos visto, y esto quisiera que por favor se quede bien grabado para que ustedes siempre se acuerden, es que la identificación de una especie microbiana no solamente se basa en un aspecto, son muchos aspectos que nosotros podemos considerar para llegar a dar el nombre y el género de la bacteria. Entonces, si nosotros mandamos, por ejemplo, una muestra de pus al laboratorio bien identificada, esta muestra de pus, y hemos dicho, puede seguir uno. El primer paso es la tinción, y cuando se tiñe, obviamente la muestra solamente la vamos a lograr ver con el microscopio, ¿no es cierto? Entonces el examen microscópico, y hemos hablado de los tipos de microscopio. Segundo, la muestra puede llegar a ser sembrada, y de ahí nosotros vamos a ver, obviamente, los medios de cultivo, ¿no? O sea, llegamos a sembrar en los medios de cultivo, y hemos visto que existen dos tipos de medios de cultivo: los medios de cultivo sólidos, conocidos como agares, y los medios de cultivo líquidos, conocidos como caldos de cultivo. Ahora, si nosotros queremos llegar, como les decía, a identificar con nombre genérico y específico, podemos aplicar una batería de pruebas bioquímicas, reacciones serológicas, inclusive test de ADN que vamos a hacer. Y también, si nosotros queremos que el laboratorio de análisis microbiológico nos diga cómo es la sensibilidad de esos gérmenes frente a los diferentes antimicrobianos, vamos a solicitar que nos hagan un antibiograma, ¿ya? Entonces, eso vamos a terminar de ver ahora. Entonces, habíamos empezado hablando de lo que son los medios de cultivo, y dijimos que los medios de cultivo son sustratos nutritivos. Y me acuerdo bastante bien que yo ya les había mostrado incluso un videíto sobre los medios de cultivo, ¿no es cierto? Para que ustedes recuerden y siempre se acuerden, y se acuerden. Ahí tenemos los medios de cultivo microbiano, ¿no es cierto? Les dije que llega la muestra, que ha podido ser, digamos, hemos sacado una muestra de digamos, de un proceso purulento, hemos puesto aquí nuestro hisopo, hemos hecho una pequeña, hemos, hemos movido y todo aquello, aumentar el hisopo directamente dentro de este tubo, que es de plástico evidentemente, pero que hace las veces de un medio de transporte, que ahora vamos a hablar, y vamos a introducir ahí el hisopo, ¿no? Se señaliza bien, se marca bien todo con los datos del paciente, y eso mandamos al laboratorio adjuntando una solicitud de la prueba que deseamos hacer. Como les decía, podemos agarrar y realizar una siembra, ¿no? Miren aquí, la operadora está mezclando porque se supone que ahí están las bacterias en ese medio de transporte que puede ser suero fisiológico, y ese es el medio de cultivo. Ese es el medio de cultivo sólido, que hemos dicho que se llama agar. ¿Por qué? Porque este es un sustrato nutritivo, ya que tiene, como ustedes seguramente ya han estudiado algo en materiales dentales, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando utilizan alginato, el alginato gelifica, ¿no es cierto? De un estado que ustedes lo preparan y lo restituyen polvo agua, y gracias al agar que tienen, ese alginato gelifica. Igual estos medios de cultivo tienen ese agar que permite gelificar el medio de cultivo. Igual el medio de cultivo se prepara muy similarmente a lo que ustedes han visto en materiales dentales. El medio de cultivo viene primero como si fuera polvo, se restituye con suero fisiológico o con agua destilada, se mezcla, se autoclava, inclusive eso quiere decir que se lleva al autoclave para asegurarnos 100% de que está libre de gérmenes, y luego se va y se vierte la parte líquida en estos recipientes que reciben el nombre de cajas Petri.
¿no? Entonces después ese líquido gelifica y ese es el resultado. Es un medio de cultivo en el cual, como ustedes han visto, se ha hecho una siembra. La siembra que se ha realizado se llama siembra por estría. Y después de realizar la siembra por estría, que ustedes están viendo, se tapa y se lleva a la estufa de cultivo, que va a recrear la temperatura en la cual nosotros nos desarrollamos como seres vivos, que es a 37 grados centígrados, cultivamos entre 24 a 48 horas y ahí tenemos los resultados, ¿no es cierto? Entonces, en los medios de cultivo lo que vamos a apreciar es el crecimiento de las bacterias, ¿no? Ahí estamos viendo. Y si logramos observar esto, es que realmente ha habido crecimiento bacteriano. ¿Y aquí qué podemos observar? ¿No? Ahí están las colonias de las bacterias. ¿Y cómo se informa? Les decía acá, ¿no es cierto? Bueno, haciendo un pequeño paréntesis, que lo que hemos visto ahorita en el videíto es un medio de cultivo que, de acuerdo a esta clasificación, porque hemos visto que los medios de cultivo se van a clasificar por se utilizan varios criterios para clasificar los medios de cultivo, y uno de esos es por su consistencia. Su nombre lo dice todo. Entonces, por su consistencia, los medios de cultivo pueden ser medios de cultivo sólidos, como el que hemos visto hace unos minutos atrás, y estos son los medios de cultivo líquidos, que son conocidos como caldos de cultivo, ¿no es cierto? Entonces, evidentemente, al ser un caldo de cultivo, va a tener una consistencia líquida, como lo dice acá. Pero no olvidemos, si es un medio de cultivo, tiene que tener sí o sí sustancias nutritivas que permiten la sobrevivencia del microorganismo que ha sido extraído de un proceso infeccioso y que se está llevando al laboratorio para su identificación, ¿no es cierto? Entonces, fíjense ahí, la consistencia líquida favorece el desarrollo y multiplicación de bacterias. Este medio de cultivo también debe mantener un pH adecuado de acuerdo a la especie de bacteria y, obviamente, como les decía al principio, sobre estos medios de cultivo se pueden realizar pruebas bioquímicas que nos ayudan a identificar inclusive el género y especie de bacteria. ¿Ok? Muy bien. Entonces, esto también ya lo habíamos visto, cómo se interpreta, por ejemplo, el crecimiento de las bacterias en medios de cultivo in vitro, en caldos de cultivo. Aquí hemos visto que es una bacteria aerobia obligada, anaerobia obligada, anaerobia facultativa. Esta es una microaerófila y esta que no tiene su equivalente es una aerotolerante que se comporta muy parecido a las bacterias anaerobias facultativas. Como les decía, ejemplos de caldos de cultivo. Por ejemplo, aquí tenemos el caldo de bilis y verde brillante, que va a servir para que crezca, por ejemplo, Vibrio cholera, ¿sí? Este caldo además posee peptona, lactosa y ayuda a crecer. Miren, por ejemplo, también algunos coliformes como Escherichia coli, ¿no? Entonces, de acuerdo al germen que nosotros deseamos que crezca, entonces se van añadiendo sustratos que permitan el desarrollo de esto, ¿sí? También tenemos el caldo lactosado, su nombre ya lo dice todo, porque está enriquecido con lactosa, ¿no es cierto? Hay otros como por ejemplo este que tiene el rojofenol, urea. Vale decir que estos medios de cultivo van a ser enriquecidos con estas sustancias químicas. Ahora, también hemos dicho, por su consistencia, tenemos a los medios de cultivo sólidos. Los medios de cultivo sólidos son aquellos que gelifican y son el agar-agar. Ahora, ¿por qué hay esa diferencia? ¿Por qué no todos podrían crecer en un medio de cultivo líquido o en un medio de cultivo sólido? Cuando el microorganismo necesita mayor superficie para crecer, entonces lo ideal es que se siembre en medios de cultivo sólidos, ¿no? Entonces ahí es importante que ustedes sepan por qué vamos a utilizar medios de cultivo líquido en ciertos casos y por qué medios de cultivo sólidos. Los sólidos, y hemos dicho entonces, nos sirven para obtener colonias más separadas. ¿Por qué? Porque van a crecer en una mayor superficie.
¿no? Entonces, si queremos que crezcan en mayor superficie y nosotros estudiar con más detalle las colonias, entonces vamos a utilizar medios de cultivo sólido. Miren, como les decía, esta siembra se llama así cuando nosotros vamos a agarrar, como han visto en el video, agarramos la muestra y hacemos esta siembra. Esta siembra se llama siembra por estrías. Se está haciendo estrías. No se está repasando uno y uno y uno y uno. ¿Por qué? Porque lo deseable es que cada colonia desarrolle en un espacio, ¿no? Entonces miren cómo se va sembrando, ¿no es cierto? Miren acá, así ustedes van viendo y se termina de esta manera. Como se puede ver al ojo humano, a las 0 horas no se va a ver nada, pero entre las 24, 18 horas ya se van a empezar a ver las colonias. Y si logramos ver, es que aquí hay miles y miles de microorganismos, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, aquí ha habido crecimiento. Eso no es que sea un cordón, sino que son tantas miles y miles y miles de colonias que se han fusionado y dan este aspecto acordonado, pero sin embargo las colonias son así, ¿no es cierto? Entonces aquí sí se ha logrado ya ver el crecimiento de los microorganismos. ¿Cómo informamos? ¿Cómo informan? ¿Cómo nos informan los bioquímicos cuando hay este tipo de crecimiento en medios de cultivo sólido? Nos pueden decir, por ejemplo, el número de colonias, observar el número de colonias. Después, miren, se puede ver los bordes de las colonias. Evidentemente aquí es totalmente diferente, ¿no es cierto? Esto es un cultivo de bacterias y este es un cultivo característico de hongos. Entonces, por la forma, por el color, por la textura, después hasta por el olor, porque los hongos por lo general son fermentadores, entonces van a dar olores así como fermentos, o sea, como un queso, oliendo a queso, todo. Entonces uno se va dando cuenta del tipo de germen que va creciendo. Por ejemplo, acá ha habido seguramente contaminación porque se puede ver muy claramente que hay dos tipos de gérmenes diferentes por las características propias de la colonia. Entonces eso nos permite a nosotros ver, ¿no es cierto? Miren, ahí está, ha crecido un aspergillus y también otro hongo que es Candida albicans. Entonces, por esta diferencia de colonias, nos podemos dar cuenta que había dos géneros de hongos presentes en este medio de cultivo, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, aquí cómo son los bordes, cómo es la textura. Miren aquí de bonitos los bordes, son totalmente diferentes a estos que son más estrellados. Estos son como bordes más irregulares y que tienen invaginaciones, ¿no es cierto? La textura, si son umbilicados, si las colonias son planas, el color de la colonia, ¿no? Aquí miren cómo son totalmente diferentes, ¿no es cierto? Aquí ya puede ser, ya no, tal vez no sean hongos, tal vez sean bacterias, ¿no es cierto? Y miren, ya tienen color diferente y hasta olor. Hay bacterias que al metabolizar los sustratos nutritivos que se ponen en este medio de cultivo, desprenden olores diferentes. Hasta les puedo decir, por ejemplo, Pseudomonas aeruginosa desprende olores como si fueran a manzana, un olor a manzana, pero hay otros que desprenden olores tan fétidos que por el olor podemos también identificar qué tipo de germen más o menos está creciendo en esos medios de cultivo sólidos. Y miren la gran cantidad de medios de cultivo que hay. Y hay para enterococos, estreptococos, estafilococos, haemophilus, neisseриas. Miren tanta variabilidad de medio de cultivo y los requerimientos atmosféricos que necesitan estas bacterias. O sea, no solamente es darle el sustrato nutritivo para que crezcan, sino también muchos de estos microorganismos requieren de una condición atmosférica para que desarrollen mejor, ¿sí? Ahora, hemos visto entonces uno de los ejemplos es la clasificación de los medios de cultivo por su consistencia. Ahora vamos a hablar de la clasificación de los medios de cultivo por su origen. Y de acuerdo a su origen, vamos a tener medios de cultivo naturales, que los podemos mencionar ahorita mismo, como por ejemplo la leche. Cuando nosotros dejamos un sustrato, por ejemplo, podemos dejar una lata de duraznos al jugo abierta durante mucho tiempo en nuestro refrigerador o no en nuestro refrigerador. Al poco tiempo podemos ver que sobre la superficie
de ese durazno, el jugo del durazno, se ha desarrollado esas colonias de hongos, se ven medio plomizas, o en el pan medio verduzcas, medio plomizas, ¿no es cierto? Entonces esos representan ser medios de cultivo naturales, porque son preparados además a partir de sustancias naturales. Antiguamente se utilizaba mucho esto, ¿no es cierto? Pero ya en la actualidad nosotros podemos contar con medios de cultivo sintéticos y con los semisintéticos. ¿Cuál es la diferencia? Los medios de cultivo sintéticos poseen una composición química totalmente química, fabricados en laboratorios de microbiología, en laboratorios de biotecnología, y se preparan de acuerdo a lo que más o menos ya sabemos que necesitan esas bacterias. Y como les decía, vienen en polvo, se disuelvan en agua, se restituyen, luego se autoclavan, luego se vacían en estos recipientes conocidos como cajas Petri, y aquí es donde nosotros sembramos y listo, ya tenemos un medio de cultivo, ¿no? Entonces, por ejemplo, es un medio de cultivo que tiene sal y manitol y es propio para estafilococos, ¿ya? El medio de cultivo de manitol, que contiene sal, es muy importante para el desarrollo de estafilococos. Aquí hay uno, puede crecer también en estos otros medios de cultivo, pero sobre todo si queremos que solamente crezca, ¿cómo se llama? Estafilococos, entonces ahí vamos a ver que debemos de emplear el medio de manitol salado, ¿no? Eso es importante. Luego tenemos los semisintéticos. ¿Cuáles son los medios de cultivo semisintéticos? Los medios de cultivo semisintéticos se denominan así cuando al medio de cultivo sintético se le añade otros factores de crecimiento, como por ejemplo sangre de carnero, ¿sí? Sangre de carnero. Entonces la sangre hace que sea un medio de cultivo semisintético. ¿Por qué? Porque la sangre es de origen natural y el agar es de origen sintético. Entonces ahí tenemos un tipo de medio de cultivo semisintético. Otro ejemplo es, miren, el agar tabulou. Aquí nosotros podemos adicionar extractos orgánicos, como por ejemplo podemos poner levaduras para que crezcan mejor los microorganismos. Pero bueno, básicamente, ¿qué es un medio de cultivo semisintético? Un medio de cultivo semisintético, entonces, es aquel que tiene una base sintética y a la cual se le agrega, ¿qué cosa? Alguna sustancia orgánica como sangre u otros a veces líquidos, como por ejemplo bilis. Por ejemplo, la bilis se puede agregar. Entonces ahí se torna ya en un medio de cultivo semisintético, ¿sí? Muy bien, pasamos a ver según su composición. Entonces ya estamos viendo 3 criterios de clasificación. ¿Cuáles son estos 3 criterios de clasificación? Los 3 criterios de clasificación, hemos visto uno por su, hemos dicho que son por su consistencia. Luego hemos dicho por su origen. Luego hemos dicho por su composición, ¿ya? Y por su composición tenemos medios de cultivo comunes. Luego tenemos medios de cultivo enriquecidos, medios de cultivo, estos 2 medios de cultivo, perdón, aquí está. Tenemos entonces por su composición los medios de cultivo comunes y los medios de cultivo enriquecidos. Ahora, un medio de cultivo común es el que hemos visto en el video. Vamos a ver aquí, es un medio común donde está el agar y listo, así transparente como ustedes lo ven. Este es un medio de cultivo común, ¿ya? Pero si a este medio de cultivo nosotros le agregamos sangre, como estamos viendo acá, ya deja de ser común. ¿Y en qué se va a convertir? Este se va a convertir en un medio de cultivo de enriquecimiento o medio de cultivo enriquecido. ¿Por qué? Porque a este medio de cultivo común se le ha agregado, ¿qué cosa? Sangre de carnero, suero, líquido acítico, bilis. Entonces esos son los medios de cultivo de
enriquecimiento o medios de cultivo enriquecidos, ¿sí? Estos medios de cultivo pueden permitir el crecimiento de múltiples microorganismos. Muy bien, entonces, a ver, repasamos. Tenemos la clasificación de los medios de cultivo por su consistencia, sólido, líquido, por su origen, son los naturales, sintéticos y semisintéticos. Por su composición, medios de cultivo comunes y medios de cultivo de enriquecimiento o medios de cultivo enriquecidos. Muy bien, aquí ustedes están viendo el agar chocolate, que es también un medio de cultivo enriquecido. ¿Y qué ha pasado con el agar chocolate? Ustedes dirán, ¿se le ha agregado chocolate al medio de cultivo? No. Lo que ha pasado con este medio de cultivo es que se ha calentado un poco y la sangre ha ido, los glóbulos rojos que estaban aquí en el medio de cultivo de agar sangre han eclosionado, se han roto, y ustedes saben que los glóbulos rojos van a ir a transportar la hemoglobina. La hemoglobina va a ir a adoptar este color. ¿Por qué? Porque se va a oxidar, entonces, por lo tanto, adquiere el color chocolate, ¿no es cierto? Y de ahí agar chocolate, que también vendría a ser un medio enriquecido, ¿sí? Ahora, la otra y última clasificación es por su empleo bacteriológico. Los medios de cultivo por su empleo bacteriológico pueden tener las siguientes categorías. Por su empleo bacteriológico pueden ser medios de cultivo de enriquecimiento, otra vuelta, porque ya estamos viendo, pero eso ya estamos aplicando directamente. ¿En qué momentos? Aquí yo les voy a decir para qué microorganismos se usa, por eso dice empleo bacteriológico, ¿ya? Empleo bacteriológico. Entonces, los medios de cultivo de enriquecimiento, ¿para qué sirven? 1. 2. Los medios de cultivo selectivos. Hasta su nombre ya lo dice, nos permite seleccionar una especie de otra. Puede ser el mismo género, pero digamos aquí, por ejemplo, Salmonella, vamos a hablar de la Salmonella typhi, Paratifi, o de la misma familia, digamos, las salmonelas las podemos separar de las shigellas, entonces estamos seleccionando selectivos. Luego tenemos los medios de cultivo especiales. Hasta aquí, ¿cuántos estamos viendo? Por su empleo bacteriológico, los de enriquecimiento, los selectivos, los especiales. Ahora vamos a ver los diferenciales, que nos permiten diferenciar. Y por último, tenemos los medios de cultivo de transporte y conservación. Con eso hemos terminado todo lo que es la clasificación de los medios de cultivo y evidentemente luego van a ver ustedes que los medios de cultivo sirven para realizar antibiogramas, ¿ya? Pero eso sería un uso aparte. Entonces, volvemos. Por su empleo bacteriológico, los medios de cultivo de enriquecimiento. ¿Para qué sirven estos medios de cultivo de enriquecimiento? De acuerdo al elemento o al sustrato que hayamos añadido al medio de cultivo común, si por ejemplo es sangre, agar sangre, miren, el agar sangre, ¿para qué tipo de gérmenes va a servir? ¿A cuántos les va a ayudar a crecer? Miren, agar sangre, agar sangre, agar sangre, agar sangre, agar sangre, agar sangre, agar sangre. Sigue viendo aquí agar sangre, agar sangre, agar sangre, sangre y sangre. Miren, sirve para tantos, para enterococos, estreptococos beta y alfa hemolíticos, estreptococo pneumoniae, que es estafilococo, neisseria. No me va a servir a mí para las escherichias, salmonelas, pseudomonas. Entonces, fíjense que este agar sangre había sido muy útil para el crecimiento de muchos microorganismos que los vamos a considerar poco exigentes, porque en agar sangre, como es sangre, pueden crecer múltiples gérmenes. Ahora, si yo quiero que crezca un germen en específico, mi medio de cultivo de enriquecimiento, en este caso, por ejemplo, el agua peptonada alcalina, solo va a servir para que crezca Vibrio cholera.
Ya no como, por ejemplo, el medio de cultivo de enriquecimiento de agar sangre que permitía el crecimiento de N cantidad de microorganismos. Cuando yo estoy enriqueciendo entonces este medio de cultivo con esta otra sustancia, ya puedo direccionar que solo crezca Vibrio cholera. Entonces, si yo quiero que crezca solo, por ejemplo, Staphylococcus aureus, al medio de cultivo yo le puedo poner sal, ¿no es cierto?, el manitol salado. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a permitir solo el crecimiento ¿de quién? De Staphylococcus aureus. Entonces, fíjense que si yo deseo que alguna bacteria crezca de manera particular, de manera específica, va a depender mucho de la sustancia nutritiva que yo añada a ese medio de cultivo para direccionar el crecimiento de un germen que yo deseo, que sospecho que es ese. Ahora, si yo más bien quiero que crezcan gran cantidad de microorganismos, muchos microorganismos, porque yo estoy haciendo una investigación para saber cuántas especies de microorganismos hay en cavidad bucal, entonces yo puedo utilizar el medio de cultivo de enriquecimiento de agar sangre porque me permite el crecimiento de muchas especies microbianas. ¿Se dan cuenta? Ahora, los medios de cultivo selectivos. Es parecido, ¿no es cierto? Este también podría ser un selectivo. ¿Por qué? Aparte de que es enriquecido, podría ser selectivo. ¿Por qué? Porque al ponerle yo el agua personada alcalina, solo voy a permitir que estoy seleccionando que solo crezca en ese medio de cultivo Vibrio cholera. Listo, por haber añadido agua personada alcalina. Entonces, si yo quiero que crezca en un medio de cultivo solo una bacteria específica, hasta puedo añadir antibióticos. Por ejemplo, si yo sé que el Staphylococcus aureus es una de las bacterias muy resistente a las penicilinas, entonces yo a este medio de cultivo le meto penicilina, digamos amoxicilina. Al preparar le meto amoxicilina de 500 miligramos, al preparar. Entonces las bacterias sensibles van a morir y solo van a desarrollar los estafilococos. ¿Por qué? Porque yo sé que los estafilococos producen enzimas que destruyen a las penicilinas. En cambio, las otras bacterias no producen esas enzimas y se van a morir. Entonces, yo estoy haciendo un medio selectivo. Entonces, un medio selectivo, ¿en qué consiste? En alterar las condiciones, pueden ser nutricionales, pueden ser inclusive físicas. ¿Cómo es eso de física? Sabemos que las bacterias pueden crecer por lo general a 37 grados centígrados. Entonces, si yo modifico la temperatura, le bajo, le subo, puedo hacer que la gran mayoría muera y solamente, por ejemplo, el estafilococo, como ya les dije en esterilización y desinfección, puede soportar hasta 60 grados. Entonces, si yo quiero que sea selectivo solo para el crecimiento de estafilo, en vez de poner a mi medio de cultivo, esa estufa de cultivo que les he mostrado en el video, a 37 grados, lo pongo a 40 grados, 50 grados y solo va a crecer estafilococo y la gran mayoría de las otras bacterias van a morir. O cambiándole el pH al medio de cultivo. Si yo, por ejemplo, solo quiero que crezcan estreptococos o lactobacillus, que se acuerdan, porque según fisiología bacteriana son los fermentadores y producen ácido láctico, entonces le pongo ácido láctico o algún azúcar aquí para que fermenten. Entonces las otras bacterias que no son fermentadoras y no son acidófilas, acidógenas, se van a morir. Entonces he hecho un medio de cultivo selectivo, es seleccionado, cambiando sus condiciones, ya sean nutricionales o sus condiciones físicas. ¿Ok? Luego tenemos los medios de cultivo especiales. ¿Qué pasa con estos medios de cultivo especiales y para qué tipo de bacterias? Un medio de cultivo especial, que quiero que se acuerden también, es el medio de Lowenstein-Hansen. Este medio de Lowenstein-Hansen es para el crecimiento, para el cultivo de las micobacterias. Ahí está, miren, micobacterias, el Mycobacterium tuberculosis. ¿Qué pasa con el Mycobacterium tuberculosis? Ese bacilito que ustedes han visto que se tiñe con Ciel-Nielsen, es demasiado sensible. Jamás un Mycobacterium podría crecer, por ejemplo, en un agar sangre
No, necesito un medio sumamente especial, con condiciones sumamente especiales para que puedan desarrollar esas bacterias. Ejemplo, entonces, el medio de Lowenstein-Hansen es especial para micobacterias. ¿Sí? Hay otros medios de cultivo también especiales para cada tipo de gérmenes. Por ejemplo, un medio de cultivo especial también es el de Bilis esculina, en el que se va a desarrollar preferentemente Enterococcus fecalis. ¿Por qué? Porque Enterococcus fecalis crece mejor frente a la bilis y un aminoácido que se llama esculina. Entonces los otros gérmenes no crecen. Entonces he hecho especial porque necesita ese medio especial con esas condiciones especiales. Los medios de cultivo diferenciales. Estos medios de cultivo diferencial me permiten diferenciar un microorganismo, una especie de otra. Por ejemplo, yo les voy a decir las neiserias. Hay dos tipos de neiserias. La Neisseria meningitidis, que causa la meningitis, y la Neisseria gonorrea, que causa la gonorrea. Ambas son neiserias. Si yo las viera en una tinción de Gram, ambas son diplococos gram negativos. Yo ahí no me daría cuenta si es la Neisseria meningitidis o la Neisseria gonorrea. Entonces, ¿qué hago yo para diferenciar una especie de la otra? Agarro un medio de cultivo y en una de las partes voy a poner, por ejemplo, lactosa y en el otro no. La Neisseria meningitidis, por así decirlo, les voy a dar un ejemplo que ahorita para que entiendan simplemente. Imagínense que sí fermenta la lactosa y entonces desarrolla aquí y aquí no desarrolla si fuera la Neisseria gonorrea. Y por esa diferencia yo me doy cuenta, por esa diferencia grande, yo me doy cuenta de que esta es la Neisseria meningitidis y esta otra es la Neisseria gonorrea. ¿Por qué? Porque una sí fermenta la lactosa y la otra no. Pese a que son del mismo género, porque es el género Neisseria, pero son dos tipos de Neisserias, la Neisseria gonorrea y la Neisseria meningitidis. Entonces, para diferenciar una de la otra especie, porque esto es género, ¿no es cierto? Y hay dos géneros, el género Neisseria gonorrea y Neisseria meningitidis, pero es el mismo género. Entonces, para diferenciar una especie de la otra, esto es género y lo otro es especie, ¿se acuerdan? Nombre genérico, nombre específico. Entonces, para diferenciar las especies, puedo utilizar estos medios de cultivo sabiendo qué hace cuál. Si una fermenta la lactosa, perfecto, la otra no fermenta. Entonces, eso me ayuda a mí a diferenciar. Miren, por ejemplo, aquí, este es el agar McConkey, ¿no es cierto? Y si nosotros nos fijamos, ¿para qué servía el agar McConkey? El McConkey, el Tiger Martin, vamos a dar el ejemplo del Tiger Martin. Neisseria, ven, aquí tenemos los dos tipos de Neisseria, Neisseria meningitidis, Neisseria gonorrea. Miren que ambas crecen en estos otros medios de cultivo. El Tiger Martin es exclusivo para Neisseria, el Tiger Martin. Pero para que yo diferencie a esta especie de esta otra especie, en el mismo Tiger Martin, yo pongo, si digamos la Neisseria gonorrea es la que fermenta la lactosa, pongo lactosa en uno y en el otro no pongo la lactosa. Entonces de esa manera yo discrimino, porque les estoy dando un ejemplo arbitrario, ¿no es cierto? Decimos que la meningitis no fermenta la lactosa y que la Neisseria gonorrea sí fermenta la lactosa. Entonces, por esa diferencia, entonces yo puedo, en un mismo medio de cultivo, añadiendo este sustrato, puedo llegar a diferenciar cuál es cuál. ¿Va? Muy bien, luego tenemos los medios de cultivo de transporte. Ahí estaban los medios de cultivo diferenciales. Los medios de cultivo de transporte son aquellos que permiten transportar y que se mantenga vivo el microorganismo desde nuestro consultorio hasta que llegue al laboratorio.
porque si no se nos muere. Ustedes saben, los microorganismos, seguramente alguna vez ustedes han necesitado un análisis microbiológico, más aún si en su casa hay niños, por ejemplo, ¿no es cierto? Los niños por lo general son víctimas de amebas, infecciones gastrointestinales y tienen que llevar muestras de heces fecales o muestras de orina y tienen que llevar, tiene que llegar la muestra no más de 2 horas, porque se nos mueren los microorganismos. Entonces, chicos, igual acá, estos pueden ser los medios de transporte. Ahí está el hisopo, se toma la muestra de pus, se introduce, porque este hisopo se va a introducir aquí, miren estas lineecitas donde se va a ir a identificar nombre del paciente, edad, el sitio de donde se ha obtenido la muestra, y por lo general este medio de transporte contiene o suero fisiológico o un medio nutritivo que permita la sobrevida de la bacteria hasta llegar al laboratorio. Por eso se llama de transporte. O sea, ustedes le piden al laboratorio, mándenme por favor, y el laboratorio les va a mandar en tubitos de ensayo o en estos otros, les va a mandar ya su medio de transporte, ustedes ese ratito lo mandan seguramente si tienen un asistente o si ustedes mismos, o lo más práctico es mandarlo al paciente al laboratorio. Pero bueno, si en el caso de que ustedes, su paciente tenga que viajar o algo y los laboratorios están cerrados, ya no van a poder utilizar un medio de transporte. Eso es cuando el laboratorio sí les dice, mándenme dentro de 2 horas y listo. Cuando pasa lo que les he dicho en la segunda condición, cuando un paciente de ustedes solamente puede ir en la noche a su consulta y ustedes necesitan hacerle una muestra porque resulta que está fracasando un implante. Entonces quieren saber por qué está fracasando el implante, les toman la muestra. Ustedes pueden ya también utilizar un medio de conservación para que el microorganismo se mantenga vivo durante toditita la noche. Entonces ahí le llaman al laboratorio y el laboratorio ya les va a mandar un medio de cultivo que pueda permitir la viabilidad, las propiedades, tanto morfológicas y fisiológicas del microorganismo. Y después les van a pedir que lo congelen o tal vez los lleven, hay otros medios de conservación ya en laboratorios de análisis microbiológico, donde se lleva congelación de menos 70 en nitrógeno líquido y todo, ¿no es cierto? Eso, pero ya son procedimientos de laboratorio propiamente dicho. En cambio, en el caso de un odontólogo que necesite conservar la muestra de una noche al día siguiente, entonces se les va a dar un medio de conservación y lo llevarán a su refrigerador y lo mantendrán para que el germen no se nos muera. O directamente les dicen, no importa doctor, usted siémbrelo aquí, así con esa bacteriológica que han visto que es de plástico desechable. Entonces, ustedes pueden tranquilamente, el laboratorio les puede mandar esto y le dicen, lo hace así nomás, doctor, porque ellos pueden agarrar esta muestra de esta bacteria y la pueden llevar, ¿no es cierto? Pero a veces hacemos ya la muestra directamente en el consultorio o en la facultad. Si queremos sacar una muestra de un conducto para saber qué bacterias han desarrollado, ya podemos hacer directamente la muestra. Y de ahí viene el auxiliar de laboratorio y se lleva eso, ¿no es cierto? Para ir a llevarlo a la estufa de cultivo o que el microbiólogo haga un segundo tiraje o no sé, se lo lleva, ¿ya? Entonces, una cosa es el medio de transporte, otra cosa que tiene que quedar clara es el medio de conservación. Bueno, hasta aquí entonces los medios de cultivo. ¿Qué es un antibiograma? El antibiograma es una prueba, es un estudio que es muy importante, ¿ya? Eso yo quiero que se quede con, digamos, porque es una de las aplicaciones más importantes de este tema en el ámbito oncológico. De hecho, yo les quiero comentar que cuando vienen pacientes, y siempre les he mostrado casos de celulitis, por ejemplo, celulitis bacteriana, ¿no es cierto? Celulitis, aquí vamos a poner casos de una celulitis infecciosa, vamos a saber, porque ya sabemos que en microbiología vamos a ver
siempre celulitis infecciosas. Cuando vemos imágenes como esta, por ejemplo, ¿no es cierto? Y o que vengan, no las vamos a tratar nosotros, pero ya van a tener ustedes idea, sino vamos a tal vez ver un tipo de celulitis de esta magnitud, ¿no es cierto? Estos niñitos teniendo hinchadas, llorando, a estos los vamos a tratar. De hecho, que vamos a empezar con un tratamiento ese rato empírico. Pero, ¿qué hubiera sido lo ideal o qué es lo ideal en este caso de la celulitis? Lo ideal sería hacerle una muestra al niñito, digamos que se supone que parece, ¿no? Que uno de los molarcitos temporarios se ha complicado con una caries y se está produciendo este cuadro. Entonces sería ideal tomar la muestra de pus que hay ahí, puede ser con un conito absorbente, y mandarlo al laboratorio y solicitar un antibiograma. Claro, le podemos ya iniciar el tratamiento, pero paralelamente podemos pedir el antibiograma. ¿Para qué el antibiograma? Para que nos digan exactamente qué antibiótico sería el adecuado, ¿ya? Entonces, estos casos de celulitis son muy importantes. Miren, aquí también hay otro caso, pero esto ya es una erisipela. Aquí dice celulitis infecciosa, pero más que celulitis, esta es una celulitis infecciosa, donde el proceso purulento ya ha pasado al tejido celular subcutáneo, es una infección grave, ¿no es cierto? Porque se puede ir a diseminar, miren cómo ya se disemina acá. Entonces, si nosotros queremos saber qué antibiótico es el adecuado para tratar esta paciente, podemos pedir un antibiograma. Entonces, ¿en qué consiste el antibiograma? El antibiograma, miren ahí, ustedes están analizando y es en un medio de cultivo sólido. ¿Qué es lo que se ha hecho? Aquí miren, se ha agarrado, se ha sembrado al microorganismo, es decir, a ese germen que se ha obtenido de esa pus, se lo siembra como ustedes están viendo aquí, por estría, como les he dicho, y sobre ese medio que hemos sembrado le ponemos y añadimos disquitos, estos disquitos embebidos en papel filtro, pero disquitos que están embebidos con un antibiótico conocido. Por ejemplo, si tenemos aquí este disquito, por decirles, de amoxicilina, se va poniendo, miren los disquitos acá, se va poniendo así, se van poniendo de amoxicilina, por decir ampicilina. Aquí puedo poner una minociclina, doxiciclina, ciprofloxacina o una amoxiclavulánico que tiene ácido clavulánico. Miren, este es el resultado. Aquí que se está poniendo los disquitos que contienen el antibiótico. Como hemos sembrado aquí la bacteria, ¿qué resultados esperamos? Estos son los resultados. Estos resultados, ¿cómo se los interpreta? Miren, chicos, cuando todo lo que se ha visto acá, todo lo que se ha visto a ver, no está queriendo salir, ya no importa. Miren aquí, chicos, alrededor de este disquito, si ustedes se fijan, no hay esta destrucción, no hay este halo de destrucción. ¿Esto qué quiere decir? Que la bacteria no está muriendo. Entonces la bacteria frente a ese antibiótico es resistente. ¿Por qué? Porque no hay un halo de destrucción alrededor del disco de antibiótico. Eso quiere decir que la bacteria sigue viva. En cambio aquí, miren, los halos de destrucción sí se notan porque aquí se está muriendo la bacteria. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí la bacteria es medianamente sensible. Aquí es mucho más sensible. ¿Por qué? Porque fíjense, el halo de destrucción es mayor que este. Miren, aquí también es medianamente sensible, aquí es más sensible. Entonces, el laboratorio nos va a decir y nos va a informar frente a ese antibiótico, digamos que este sea la ampicilina. Entonces, ¿qué vamos a decir con respecto a este antibiótico? Que las bacterias son resistentes a ese antibiótico. ¿Y cómo se sabe? Porque estos antibióticos, estos halos de destrucción, ya están estandarizados y se los mide. Hay unos que se llaman puntos de corte
que hay un laboratorio a nivel mundial que ellos han estudiado tanto que saben a qué nivel, cuánto de distancia va a permitir que el microbiólogo diga es sensible o es resistente a este antibiótico. Ese es un manual que nos da la NLSI, ¿ya? Entonces eso solamente es un conocimiento para ustedes, un conocimiento genérico, pero para que ustedes entiendan cómo se hace este procedimiento. Miren aquí, si yo les pusiera en un examen, que va a entrar este tema ya en el segundo parcial, yo les diría, a ver, interpreten, a un grupo les digo, a ver, interpreten cómo sería el comportamiento de esta bacteria frente a este antibiótico. Ustedes me tendrían que decir, no hay halo de destrucción, es resistente la bacteria porque no se está muriendo. Aquí, ¿cómo es la bacteria? También es resistente. En este otro es medianamente sensible, porque miren, el halo de destrucción es relativamente pequeño. En cambio aquí, miren, el halo de destrucción es mucho más claro, ¿no es cierto? Es mucho más grande, diré. Entonces, por eso se informa de esta manera. Ahora, existen otras formas de realizar los antibiogramas, y es una escala donde se veía también la cantidad exacta del antimicrobiano que se necesita para matar a la bacteria. Miren aquí, chicos. Aquí tenemos una colonia de bacterias y aquí no tenemos crecimiento. Aquí hay crecimiento, aquí ya no hay crecimiento. Entonces, si ustedes se fijan, ¿qué se hace aquí? Por decir, se pone 0.02,5 miligramos, ay, perdón, es que estoy con manualizada, 0,25 miligramos del antibiótico. Aquí miren, ya estamos doblando la cantidad, y es 0,5. Aquí debería estar, digamos, 1, 2, y así doblando. Cuando ustedes vean que ya de este tubo de ensayo a este otro tubo de ensayo ya no existe crecimiento microbiano, esta es la cantidad de antibiótico, la mínima que se necesita para que mueran las bacterias. Entonces, esa es otra forma de testear la cantidad del antibiótico. En ese tipo de antibiogramas se testea la cantidad, aquí está la cantidad. En cambio, en este otro se testea la calidad. ¿Qué quiere decir esto? Esa es la prueba de Kirby-Bauer. Esta se llama la prueba, el antibiograma de Kirby-Bauer. En cambio, en estas otras, miren, en estas que son con dilución en caldos de cultivo, como les decía, miren aquí qué está pasando. Aquí se está haciendo ¿qué? Se está poniendo 0, ¿no es cierto?, del antibiótico 0. Aquí yo puedo poner, digamos, un valor de 4, aquí el doble de este, miren, el doble de 4 es 8, el doble de 8 es 16, el doble de 16, 32, y el doble de 32 es 74, ¿no es cierto? ¿Ok? Entonces, si ustedes se fijan, aquí yo puedo ver si ha habido o no crecimiento del microorganismo. Aquí están las bacterias que han crecido, ¿no es cierto? Miren aquí, chicos. Empieza el crecimiento de las bacterias, se pone 2 miligramos del antibiótico, se dobla y sigue habiendo crecimiento. Entonces, miren, han doblado la cantidad, la dosis, por aquí, por decir 2 miligramos de amoxicilina, y sigue habiendo crecimiento. Entonces, al otro tubero le ponen 4 miligramos de amoxicilina y sigue habiendo crecimiento. Entonces, le suben el doble, el 8 a 8 miligramos de amoxicilina. Aquí ya no hay crecimiento. Inclusive esto yo le puedo hacer una incubación, puedo hacer un medio de cultivo. Imagínense aquí que se ha visto que no había crecimiento, pero aquí miren, ha podido crecer todavía un poquitito más. Ese ya es un control de calidad. Pero si yo solo me remito a esto, a estas pruebas, yo miren aquí he encerrado y digo,
Los 8 miligramos de amoxicilina es la cantidad, miren, SIM. ¿Qué quiere decir eso? La concentración mínima inhibitoria. ¿Qué quiere decir eso? Que eso es lo mínimo, la cantidad mínima que se ha necesitado para matar a esas bacterias que estaban creciendo aquí, porque aquí ya no se observa crecimiento. Entonces, esta es la dosis, 8. 8, miren ahí, se dice que 8 es la cantidad, es la concentración mínima de inhibición de los microorganismos. ¿Sí? Entonces, chicos, esto es importante para que ustedes puedan entender qué son los antibiogramas. Haciendo un review, un resumen, un antibiograma entonces es una prueba que nos testea la sensibilidad o la resistencia que tiene un microorganismo frente a los antibióticos. Hay dos tipos de pruebas. Esta, que se llama la prueba de Kirby-Bauer. Prueba de Kirby-Bauer. Así no sé, pero ya les voy a dar el nombre exacto de la prueba de Kirby-Bauer. Y esta otra, como ustedes están viendo, que es en medios de cultivo, ¿sí? En medios de cultivo líquido, se llama la escala de McFarland, ¿ya? Que solamente la escala de McFarland, que me permite a mí medir, esa escala de McFarland me permite a mí medir la cantidad del antibiótico necesaria para matar mínimamente a las bacterias. ¿Ya? Entonces me permite encontrar la concentración mínima inhibitoria, que se llama SIM. ¿Ya? Si no entienden esto, lo vamos a volver a tocar en las clases prácticas. ¿Ya? Pero esa es la escala de McFarland que me ha permitido a mí hacer encontrar la concentración mínima inhibitoria. Miren aquí, lo mismo. Voy a hacer diluciones en ese medio de cultivo, ¿no es cierto? Voy a agarrar y voy a poner aquí y después voy a sembrar a las bacterias. Y aquí empiezo con el control del antibiótico. Aquí pongo ¿qué? 0,05 del antibiótico. Aquí, ¿cuál va a ser? El doble. 0,5 más 0,5 va a dar 0,1. El doble, 0,2, 0,4. Aquí ya no hay crecimiento de bacterias. Miren aquí el tubito, la turbidez aquí ya no se da. Entonces 0,8 había sido casualmente también en este caso la concentración mínima inhibitoria. Es decir, que esa es la dosis, la cantidad del antibiótico que se necesita para evitar que estas bacterias sigan creciendo. ¿Sí? Ahora, la concentración mínima bactericida, porque aquí dice concentración mínima bactericida. Cuando nosotros agarramos y hacemos de aquí, acá ustedes pueden observar que pese a que aquí se han ya detenido, se han detenido el crecimiento de las bactericidas. No sé si me estoy... A ver, perdón, es que no sé qué ha pasado. Ya, ok. ¿Dónde está? Ya. Entonces, les decía, chicos, pese que esta es la concentración mínima inhibitoria, porque es lo mínimo para inhibir el crecimiento de estas bacterias, si las sembramos ya en medios de cultivo sólido, miren, aquí ha habido un poco más de crecimiento. Entonces, la concentración mínima bactericida para matar a todas las bacterias ya no había sido 8, sino 16. ¿Por qué? Porque a esta concentración ya no va a haber crecimiento microbiano. Entonces, no es lo mismo. A veces coincide la concentración mínima inhibitoria con la concentración mínima bactericida, pero a veces no coincide. Entonces, hay que hacer a esto
esto que hemos logrado a esta concentración, hay que hacerle entonces un medio de cultivo. Si vemos esto después de 24, 48 horas de incubación y hay crecimiento, entonces esa no es la concentración mínima bactericida, sino va a ser la siguiente, dado que en esta otra ya no hay crecimiento de bacterias, pero esa ya es la concentración mínima bactericida. Entonces, una cosa es la concentración mínima inhibitoria, que es la concentración menor del antimicrobiano que inhibe el crecimiento de bacterias, de aquí de 4 a 8. Esa es la mínima. La concentración mínima inhibitoria, que se llama SIM. En cambio, la CDM es la concentración mínima bactericida. Es decir, que yo con esta concentración yo voy a lograr realmente eliminar al 99.9% de las bacterias, porque es la mínima bactericida. ¿Sí? Entonces son dos conceptos diferentes y creo que con este ejemplo ustedes van a poder entender lo que les estoy tratando de transmitir. Pero si no se entiende, nuevamente les digo, en clases prácticas ustedes me preguntan y volvemos a tocar el tema. ¿Ya? Ahí está. Miren, aquí hay otro ejemplo bien bonito. Aquí tenemos, vamos a tratar de encontrar la concentración mínima inhibitoria. Aquí yo que he hecho, he agarrado, tengo las bacterias, miren cómo han crecido y le he puesto 0.5 miligramos del antibiótico. Aquí le he puesto, miren, ya 1 miligramo, el doble del 0.5 es 1 miligramo y ya se están muriendo. De aquí le he aumentado el doble de la concentración del antibiótico 2, pero sigue habiendo crecimiento. Ya cuando tengo 4 ya no hay crecimiento, entonces he encontrado mi concentración mínima inhibitoria. Concentración mínima inhibitoria. Si yo llevo esto a un medio de cultivo, lo cultivo, pero miren, a esta concentración en el medio de cultivo sólido yo todavía encuentro crecimiento, inclusive en este. Entonces, cuando yo tengo 32 aquí, recién aquí he encontrado la concentración mínima bactericida. ¿Qué quiere decir eso? Que no siempre coinciden entonces la concentración mínima inhibitoria. Inhibitoria sabemos que es que no mata la bacteria, solo detiene su crecimiento. En cambio, si yo deseo que el antibiótico mate, miren, en este caso de este otro ejemplo, la concentración mínima bactericida, porque ustedes ya saben estos términos, ya se los he dado, entonces fíjense que la cantidad aquí que se necesita para matar realmente a las bacterias había sido 32 y no 4. Entonces, una cosa es la concentración mínima de inhibición y otra cosa es la concentración mínima bactericida. Yo creo que con este ejemplo ha quedado mucho más claro, ¿no? La importancia en odontología, muy importante el antibiograma, chicos, porque esta prueba nos puede decir con qué antibiótico podemos ingresar. No nos olvidemos, chicos, hay dos tipos de antibiogramas. Ese que nos testea, les he dicho, la escala de Macfarlane, que nos testea la cantidad exacta del antibiótico que se necesita, y la prueba de Kirby-Bauer. La prueba de Kirby-Bauer el método de Kirby-Bauer, que es muy importante, que es este, ¿no? Esta es la prueba de Kirby-Bauer. La prueba de Kirby-Bauer es una prueba cualitativa que me permite a mí detectar varios antibióticos a la vez, varios, no solo uno. Miren, yo puedo, frente a un mismo medio de cultivo, yo puedo probar cuántos antibióticos. Miren cuántos antibióticos he probado. Y esta prueba me sale 60 bolivianos y yo ya puedo tener frente a estas bacterias, miren, a cuántos antibióticos ya ha sido resistente, 1, 2, 3, hasta 4. Porque, ¿saben qué cosa? Yo les he dicho que aquí se tiene que medir. Se mide. Miren aquí, resistente, 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 medianamente sensible. Y estos ya son sensibles, ¿no es cierto? Entonces esos son los antibiogramas.
esta prueba que se llama la prueba de Kirby-Bauer, ahí está su nombre, prueba de Kirby-Bauer, que es una prueba cualitativa. En cambio, la escala de McFarland, ¿qué me permite medir a mí la escala de McFarland? La escala de McFarland, perdón, aquí, escala de McFarland, a mí me permite medir la cantidad del antibiótico, ¿no es cierto? ¿Cuál es la concentración mínima inhibitoria para que ya no crezcan las bacterias? Esta es la escala de McFarland, ahí dice su nombre. Escala de McFarland. Entonces aquí yo veo si hay o no hay crecimiento y yo llego ya a la cantidad exacta, de antimicrobiano que necesito. Miren, aquí se ha hecho una escala de McFarland de 10 tubos, ¿no es cierto? Y empezamos de aquí, crecimiento y crecimiento y crecimiento y crecimiento y crecimiento, aquí ya no hay. Entonces el que está en el tubo 5, a mí me va a decir que esa es la cantidad, la concentración mínima inhibitoria, porque ahí ya no hay crecimiento microbiano. Y eso es lo que hemos visto hace rato, ¿no? Y se hacen así, las escalas de McFarland pueden ser de 10, por lo general 10, miren, y siempre se pone el doble, ¿ven? 0,05, 1, 2, 3, y se va midiendo, Muy bien, chicos, entonces estos son los antimicrobianos, y ahí nos permiten seleccionar, eso se llama el antibiograma, y eso nos permite a nosotros direccionar qué antibiótico es el adecuado para que nosotros demos a nuestros pacientes. Ahora, vamos a hablar de las características bioquímicas de los microorganismos. En las características bioquímicas de los microorganismos, podemos ver la posibilidad, ¿qué cosa podemos ver? Las propiedades de los microorganismos de, por ejemplo, reducir colorantes, utilizar sales, hidrolizar urea, fermentar, por ejemplo, azúcares. Y gracias a estas características bioquímicas, que son toda una batería, no solamente es una pruebita, le vamos a hacer un montón de pruebas, podemos llegar al nombre específico del microorganismo. Por ejemplo, decir, este es el Streptococcus mutans. ¿Por qué? Porque ha fermentado la sacarosa, ha producido lactosa, es catalasa negativo, es oxidasa positivo. O sea, ustedes pueden agarrar y hacer tantas pruebas bioquímicas que le permitan llegar al diagnóstico definitivo del microorganismo. Una de las pruebas, por ejemplo, les decía la prueba de la catalasa. ¿Qué hacemos? En un medio de cultivo donde están las bacterias, le agregamos una gotita de peróxido de hidrógeno. Si la bacteria tiene peroxidasa catalasa, lo que va a hacer es degradar el peróxido de hidrógeno, que es H2O2, ¿en qué? En agua más un oxígeno, lo vamos a liberar a uno de estos, ¿no es cierto? Y esa liberación del oxígeno se va a ver así como espuma. Entonces vamos a decir, esta bacteria es catalasa positivo porque vemos eso, ¿no es cierto? Vemos esa prueba. Ahora miren, aquí por ejemplo, tenemos el medio de cultivo, aquí, sin inocular, así de ese color, y le metemos citrato. La bacteria que puede metabolizar el citrato va a cambiar el medio de cultivo, y esta otra que no ha metabolizado, entonces se dice, esta es una citrato negativa y esta es una citrato positiva. ¿Qué bacterias hacen eso? Si digamos yo quisiera indagar, se me ocurre una salmonela y que ella tenga esa propiedad de degradar el citrato, entonces va a ser citrato positivo. Puedo pensar que es esa bacteria, ¿sí? Esas pruebas bioquímicas me llegan a mí, mira, estoy pensando que es un estafilococo, el estafilococo aureus. Sé que el estafilococo aureus es catalasa positivo, pero si fuera catalasa negativo, pucha, no había sido el aureus. Entonces tengo que hacer otras pruebas para seguir pensando que es esa bacteria, y si no, no es, este no es un estafilococo. Entonces, ¿qué bacteria es? Entonces tenemos que pasar a sospechar de otra bacteria y hacer otras pruebas. Para eso se hacen estas pruebas. Miren, ahí está
la prueba del citrato, la prueba de la fenildesaminasa, que es otra enzima. Miren cómo se cambia de color cuando es positiva, cuando es negativa. Luego fíjense aquí igual el indol, como aquí el indol es de este color, siempre va a haber un control, ¿no? Un control negativo, donde van a decir si es negativa se tiene que comportar así. Entonces aquí es indol negativa y aquí como cambio de color, indol positivo. Lo mismo de la lactosa, ¿no es cierto? Lactosa positiva, lactosa negativa. Miren tantas pruebas, podemos hacer prueba de manitol, prueba de nitratos, podemos hacer pruebas de rojo de metilo, prueba de la ureasa, o sea, son una batería y para cada género de bacterias, para cada especie, hay esas pruebas bioquímicas. Por eso cuando ustedes leen en reportes de laboratorios de microbiología les dicen, ¿no? Indol positivo, indol negativa, catalasa positiva, catalasa negativa. Cuando empiecen a exponer se van a acordar de ese tema. Y van a decir, ay, cierto, aquí están las propiedades metabólicas de esta bacteria. Por ejemplo, un estreptococo es fermentador. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a ser sacarosa o glucosa positivo, porque lo va a fermentar a la glucosa y el producto va a ser el ácido láctico. Entonces va a ser glucosa positiva. Entonces es fermentador. Después es catalasa negativa. En esa prueba no va a haber esa efervescencia que a mí catalasa negativa. Hasta ahorita he hecho 2 pruebas y estoy pensando que sí, realmente este es un estreptococo mutans. Y van a seguir haciendo otras pruebitas que va a llegar a determinar si realmente es el mutans. Para eso se hace baterías de pruebas bioquímicas, no solo con una, ¿no? Tenemos que hacer varias pruebitas que son propias de ese germen. Las características serológicas. Miren, cuando nosotros hablamos de características serológicas, nos estamos refiriendo a las pruebas donde nosotros nos piden que tomemos sangre, la muestra que va a ser sangre. Aquí vamos a ver un videito donde ustedes van a entender que es una reacción serológica, ¿ya? Tenemos entonces aquí, hagan de cuenta que este es nuestro paciente, ¿ya? Va a llegar un paciente y le vamos a tomar, o el bioquímico le va a tomar la muestra de sangre. Imagínense que sospechamos que ese pacientito podemos hacer la prueba inclusive de coronavirus. Podemos hacer, si sospechamos de coronavirus, si sospechamos de, no sé, de VIH-Sida, entonces la muestra es sangre. ¿Qué hay en la sangre? A ver, vamos a ver qué hay aquí en el interior. Esta que es el coronavirus. Ustedes ven, si nosotros nos hemos infectado por coronavirus, vamos a tener anticuerpos anti-COVID, porque nuestras células de defensa van a empezar a formar esos anticuerpos, ¿ya? O sea que en la sangre de ese paciente yo puedo encontrar el antígeno y el anticuerpo que ya se está uniendo, ¿ya? Entonces, chicos, yo tengo aquí, hagamos de cuenta que ese es el antígeno y estos son los anticuerpos, ¿ok? En una prueba serológica, entonces, ¿qué es lo que se busca? Lo que se busca en las pruebas serológicas, miren, aquí se está añadiendo
se está añadiendo en este caso un anticuerpo que se va a ir a unir a los anticuerpos. Y si hay esa reacción, miren esta reacción, estos se aglutinan y esto se va a ver que eso se está precipitando. Entonces vamos a decir, esta es una reacción positiva. O sea, si usted está enfermo de esta enfermedad porque ha habido esa reacción. Si no hubiera esa reacción, entonces no tendría que haber esa condición. Ya, a ver otro ejemplo. Ahí está. Vamos a volver a repetir, ¿ya? ¿Qué es una reacción serológica? La reacción serológica es la reacción antígeno-anticuerpo. ¿Qué se necesita para las reacciones serológicas? Sangre. ¿Qué estamos pensando que hay en la sangre de ese mi paciente? En la sangre del paciente yo puedo pensar que está, miren, el antígeno con el anticuerpo. Entonces, en el laboratorio, miren lo que tratan de hacer, es separar, miren, han visto, han separado qué cosa. Esto han podido llevar, por ejemplo, a una centrífuga, y lo que ustedes están viendo es lo que ocurre. Entonces, ¿qué se ha separado? Abajo han caído los antígenos y ¿qué ha quedado en el sobrenadante? Los anticuerpos. Ahora yo quiero saber si ese paciente está cursando esa enfermedad. Entonces, ¿qué voy a utilizar? ¿Qué voy a echar aquí a este medio de cultivo? O digo, a esta sangre que ya he logrado separar los anticuerpos. Yo quiero saber si ese paciente tiene la enfermedad, lo que yo le voy a echar son los antígenos. Si hay esta reacción, porque aquí va a haber la reacción, si hay la reacción, entonces yo voy a pensar, está enfermo. Pero si yo he puesto otro antígeno y no hay la reacción, no, usted no está enfermo de eso. Entonces, ¿qué había sido una reacción serológica? La reacción serológica es la reacción antígeno-anticuerpo. En un laboratorio de análisis microbiológico, entonces, ¿qué yo tengo? En una prueba de análisis microbiológico, o yo tengo al antígeno, que yo lo conozco o que yo sé, o yo tengo al anticuerpo, una de dos. Por ejemplo, yo sospecho que mi paciente tiene coronavirus, entonces en el laboratorio, ¿qué tengo que tener? Se supone que en la sangre de mi paciente está ahí esa sangre, miren los glóbulos rojos, es el coronavirus. Entonces el laboratorio de microbiología, ¿qué tiene que tener? El anticuerpo marcado. Entonces, si aquí es el virus, esa es la sangre del paciente que tiene al virus. Y entonces, ¿qué yo voy a hacer? En el laboratorio yo tengo ya separadito el anticuerpo. Si hay esta reacción, entonces es positivo. Y le dicen a usted, si tiene en una reacción, le dicen, sí, usted está enfermo de coronavirus. Y es una reacción serológica. Las reacciones serológicas, entonces, son pruebas que utilizan sangre, el suero. ¿Qué hay en la sangre del paciente? Podemos encontrar o dos cosas, ¿no? O encontramos al antígeno o encontramos al anticuerpo, como ustedes han visto. Si nosotros queremos encontrar al antígeno, entonces, ¿qué utilizamos en los laboratorios de microbiología? El anticuerpo. Ahora, si nosotros queremos encontrar los anticuerpos, ¿qué vamos a utilizar en los laboratorios de microbiología? A los antígenos, al revés, ¿no ve? Yo quiero encontrar al antígeno, o digo al anticuerpo, voy a utilizar un antígeno. Si yo quiero encontrar al antígeno, en el laboratorio yo ya tengo anticuerpos. Y es así, las pruebas por eso que ustedes se han hecho, la prueba de antígeno nasal, ¿qué se hace? Se supone que van a sacar de nuestras fosas nasales al antígeno. ¿Y qué se va a utilizar? Anticuerpos. Se ve esta reacción, entonces la persona tiene nomás pues el antígeno, ¿no es cierto? El antígeno, ahí está. Se ha producido la reacción antígeno-anticuerpo y es específico. Los anticuerpos solo se forman contra un tipo de microorganismo, no contra cualquier germen. Por eso tienen mecanismos de unión hacia el antígeno, ¿ya? Dentro de las pruebas serológicas, nosotros podemos hablar de las pruebas de aglutinación. A ver, aquí les voy a mostrar, he traído otra animación para que ustedes vean que es una prueba de aglutinación. Tenemos aquí
Miren, ahí están las pruebas de aglutinación para la detección de antígenos. En los laboratorios podemos tener, van a ver estos, que se llaman los portaobjetos, pero no es cualquier portaobjeto, van a ver. Bueno, aquí explicaremos primero el fundamento. Digamos que ese es la muestra donde se ven los anticuerpos, ¿ya? Aquí están, miren, estos son los anticuerpos, Entonces, miren, ahí está una losetita que parece, bueno, en realidad parece como les decía, un portaobjetos, que tiene, miren, 3 perforaciones. ¿Qué se está poniendo acá? Se está inyectando la sangre del paciente. ¿Ya? Ahí está la sangre del paciente. Ok. Ahora yo quiero saber si esta sangre del paciente, ahí está, si yo quiero, o pueden poner aquí, por decir, a lo que conocemos. En este caso, perdón, aquí está al revés. Aquí lo que se conoce son los anticuerpos, por eso estaba aquí, esa imagen empezaba así. ¿Por qué? Porque el laboratorio va a tener así como, miren, todo está marcado por anticuerpos. O sea, el laboratorio en este caso tiene, lo conocido del laboratorio son los anticuerpos, ¿ok? Entonces, eso vienen en avíos, vienen así como en unas capsulitas, que ya esto los laboratorios los van poniendo, miren cómo se está viendo en la imagen. Entonces aquí en el laboratorio, ¿qué es lo que conocemos? Los anticuerpos. ¿Qué es la sangre del paciente? El suero del paciente. Ahí está, suero del paciente. ¿Qué estoy queriendo encontrar? Si yo tengo los anticuerpos en el suero del paciente, ¿qué voy a yo buscar? Los antígenos. Si el laboratorio tiene si el laboratorio, chicos, tiene conocido el anticuerpo en el suero del paciente, yo busco los antígenos. Al revés, si el laboratorio conoce a los anticuerpos, lo que busco en el suero del paciente son los antígenos. Y siempre se han visto un control positivo y un control negativo para que que es el suero del paciente, por esta reacción nos dé. Miren, a ver, el control positivo, miren, aquí se está haciendo un movimiento para que haya esa unión. Ahorita vamos a hacer un zoom. ¿Qué está pasando aquí? Miren, ha dado positivo. Entonces el paciente tiene esa enfermedad, porque este es el control negativo y este es el control positivo. Por simple análisis, yo voy a decir, señor, usted sí ha dado, porque ha dado igualito a este control positivo. Y ese es el control negativo. Entonces, miren lo que pasa en el interior, porque aquí estamos viendo qué ha ocurrido. A ver, veamos qué ha ocurrido en eso. Veamos más chiquito. En mínimo, hemos visto que el laboratorio tiene conocido los anticuerpos. Cuando se ha puesto la sangre del paciente, entonces en la sangre del paciente, ¿qué va a estar? El antígeno. Si es el antígeno, entonces para que haya reacción antígeno-anticuerpo, y si corresponde a estos anticuerpos, miren, si corresponde, porque miren, se han unido a este antígeno específico. Entonces esta es una reacción de aglutinación que lamentablemente da como positivo, y le decimos al paciente, como ha habido estos grumitos, sí ha habido aglutinación y usted tiene la enfermedad. Entonces, esta es una prueba serológica y es una prueba de aglutinación, ¿no? Es lo que hemos visto acá, la prueba de aglutinación. Ahí está, tenemos el antígeno, que serían estos los anticuerpos, y aquí se están aglutinando, ¿no? Aquí tenemos, ¿qué cosa? El antígeno, aquí tenemos los anticuerpos. Si el laboratorio conoce el antígeno, que buscamos en la sangre del paciente, los anticuerpos. Al revés, si el laboratorio tiene los anticuerpos, que buscamos en la sangre del paciente, los antígenos. Ahí esta reacción es positiva. Entonces, esta es una reacción de aglutinación. Lo mismo, ¿no es cierto? Ahí está el antígeno, estos son los anticuerpos, y cuando ponemos en contacto con estos hay una aglutinación.
En muchas otras ocasiones se utiliza un anticuerpo y esa es la aglutinación indirecta, porque miren, chicos, pasa que puede ocurrir esto, entonces para que realmente haya aglutinación entre eso, que no se va a ver porque se han unido, particularmente cada anticuerpo ha ido a opsonizar a un antígeno en particular y eso no permite ver una aglutinación más macroscópica. Lo que se utiliza es un anticuerpo. Entonces el anticuerpo va a hacer que realmente se aglutinen y que se pueda observar macroscópicamente esa sección. Pero esto se llama una aglutinación indirecta porque se ha utilizado un anticuerpo para producir la aglutinación deseada. En cambio aquí es una aglutinación directa porque no hay anticuerpos. Están los anticuerpos directamente reaccionan contra los antígenos, ¿no es cierto? En cambio aquí se ha utilizado un anticuerpo y ahí tendrá que darse una relación de una asociación indirecta, ¿no? Aquí, por ejemplo, si yo les preguntara, a ver, ¿qué tipo de reacción es esta? Entonces ustedes me dirían, es una aglutinación directa, porque aquí está el antígeno, el anticuerpo. ¿No es cierto? ¿Qué relación es esta? Es directa, porque aquí está, ¿qué cosa? El antígeno y este es el anticuerpo. Muy bien, entonces esas son las pruebas serológicas de aglutinación. Ahora, hay otras pruebas serológicas de aglutinación, de otras pruebas serológicas, que se llaman, por ejemplo, las pruebas de radioinmunoanálisis, RIA. De ahí viene RIA, de radio, y de inmuno, y A, de análisis, radioinmunoanálisis. ¿En qué consiste esta prueba? Miren lo interesante, chicos. Lo que se ve aquí, que el antígeno que tiene el laboratorio de análisis microbiológico está marcado, dice, está marcado con una sustancia radioactiva. Entonces, si nosotros como laboratoristas ya tenemos el antígeno conocido, ¿qué es lo que se busca en el suero del paciente? Al anticuerpo. Se mezcla esto. Si ha habido aquí aglutinación, ha habido aquí unión, entonces esto cambia de color y se ve como si esto hubiera adquirido luz. Entonces es como que se ha radioactivado y por eso de esa manera se vuelve amarillo y eso se puede ver y se dice, es una reacción positiva porque ha habido reacción antígeno-anticuerpo. Lo mismo aquí, miren, ¿qué es lo que conoce el laboratorio? Miren, aquí está el anticuerpo. Ahí está el anticuerpo. Lo que se conoce aquí es el antígeno, pero miren lo interesante de este antígeno. El antígeno acá está marcado con una sustancia radioactiva. En este caso, miren chicos, en este caso, al irse a unir este antígeno acá, ¿qué va a pasar? Este antígeno va a empezar a destellar luz. Entonces, ¿qué vamos a decir? Que aquí la reacción ha sido positiva y que el paciente está nomás con esa enfermedad. ¿Sí? Entonces, el radioinmunoanálisis es una reacción serológica de antígeno-anticuerpo, solamente que la diferencia es que los antígenos están marcados con un radioisótopo y que el contacto en este caso del antígeno con el anticuerpo hace que se cambie de color y como que se encienda y esa luz que destella es visualizada por el microscopio y se dice nomás que esa persona sí está con esa enfermedad, ¿no? Entonces, ahora les voy a mostrar en qué consiste el ELISA. El ELISA es una prueba que se conoce como enzimo inmunoensayo, ¿ya? Ahora, aquí les he traído un videíto para que vean cómo es el ELISA. Perdón, aquí. El ELISA se realiza en unos pocillitos, ¿ya? En unos pocillitos. Miren lo interesante. Estos pocillitos que son los pocillitos de
microaglutinación. Miren aquí, chicos, ¿qué se está haciendo? Se está poniendo anticuerpos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tiene el laboratorio? El laboratorio tiene, ¿qué cosa? Los anticuerpos conocidos. ¿Qué va a hacer esto? El antígeno. ¿De quién va a ser esto? Del paciente. Aquí el laboratorio tiene los anticuerpos conocidos, por eso se han fijado dentro del pocillo y están ahí. Y se ha llenado de un líquido, ¿han visto? Voy a volver a poner para que ustedes puedan visualizar bien. Ven, ahí se pega y ahí está, se pone el líquido. Sobre eso se echa la sangre del paciente que se supone que tiene a los antígenos. Si este anticuerpo reacciona con el antígeno, es nomás pues la enfermedad que estábamos pensando. Pero aquí no se ve nada, no hay aglutinación, nada. En el ELISA, miren qué se hace. Este anticuerpo es el mismo que este anticuerpo, pero este anticuerpo lo han marcado con un substrato. Miren, ahí hay unión, ¿no es cierto? Ahí está. Este anticuerpo es el mismo, solamente que ustedes dirán, no es el mismo, está con otro color. Es que este otro lo hemos puesto de este otro color para decir que este anticuerpo está marcado. Miren, este anticuerpo, dice, está marcado con una enzima. Entonces, para que la enzima actúe, ¿qué se tiene que poner aquí? Se tiene que poner un substrato. Ahí le vamos a poner el substrato. ¿Ven? Ahí está el substrato. Entonces, cuando ponemos el substrato, la enzima actúa y miren de qué color se ha vuelto el pocillo de Lisa. El pocillo de Lisa ha cambiado de color. Y por ese cambio de color, por ese gran cambio de color, yo digo es positivo. Y le decimos al paciente, sí señor, usted está enfermo con esta enfermedad. Entonces el ELISA se llama, el ELISA es el enzimo inmunoensayo. ¿Qué se conoce aquí, chicos? Los anticuerpos. Uno de esos está pegado en el fondo del pocillo. ¿Qué se está indagando en la sangre del paciente? Estamos viendo que en la sangre del paciente estamos buscando al antígeno. Luego de eso, ¿qué ponemos? Un segundo anticuerpo, pero con la característica que este segundo anticuerpo está marcado con una enzima. Y por último, echamos un substrato. Cambia de color, listo. Cambia de color y eso lo vemos. Se pone de color amarillo, listo. Entonces ahí o se pone celeste, ya está. Es un ELISA positivo y usted tiene la enfermedad porque ha cambiado de color. ¿Ok? Ahora miren el ELISA indirecto. Miren, ese es el ELISA indirecto. ¿Qué conoce el laboratorio? Al antígeno. Se conoce al antígeno. Entonces, ¿qué voy a buscar en el suero del paciente? Los anticuerpos. Ahí están. Ahora voy a tener un antianticuerpo. Ahora miren, hay un antianticuerpo. Siempre que se utilicen antianticuerpos, estamos hablando de métodos indirectos. Este antianticuerpo está marcado con la enzima. Ahora, ¿qué voy a poner aquí? El substrato. Pongo el substrato, la enzima actúa y esto cambia de color. Listo, es positivo. Y ese es el ELISA indirecto. ¿Sí, chicos? Entonces, para que ustedes se acuerden, voy a volver a mostrarles, pero en estático, para que se acuerden para siempre. Miren, así son las plaquitas de microtitulación. Son así esas cositas que han visto ahí, ese pocillo grande, son estos. Si se conoce, miren, al anticuerpo, entonces, ¿qué se está buscando en la sangre del paciente? Al antígeno. Se une aquí, ¿qué ponemos? Este anticuerpo, pero marcado con la enzima. Una vez que este se une, ¿no es cierto? Una vez que este se une, se pone el sustrato y cambia de color. Mejor aquí. Este es el ELISA directo. ¿Qué conocemos en el ELISA directo? El anticuerpo. Ahí está. Vamos a ver cuándo da positivo y cuándo da negativo. Tenemos aquí el anticuerpo conocido. ¿Qué voy a poner en ambos casos? El suero del paciente. Un suero de paciente que sí va a dar positivo y un suero de paciente que va a dar negativo. Miren, se absorbecito, se quita todito y aquí ha habido unión. Se vuelve a llenar el líquido y aquí está el anticuerpo, pero fijado con la enzima. Es el mismo anticuerpo, esto es lo que me gusta de esta imagen porque lo pone del mismo color rojito, que es el mismo, pero marcado con la enzima.
Como aquí lo digo, porque no es, ese anticuerpo no se une a ese antígeno, no hay problema, se quita todo, se vuelve a llenar y se pone aquí el substrato. Aquí hay cambio de color, aquí no hay cambio de color, entonces esta sí es positiva, esta es negativa. ¿Cuándo es el ELISA indirecto? En el ELISA indirecto se conoce al antígeno, ahí están los antígenos. ¿Qué se busca en el suero del paciente? Entonces, a los anticuerpos. Ahí se ha ido nada. Quita el agua y ahí tenemos un anticuerpo. Ahora sí, este anticuerpo, si se fijan, es de otro color, porque está buscando al anticuerpo, no al antígeno, al anticuerpo. Ese es el anticuerpo, marcado con una enzima. Es totalmente diferente a este, ¿no es cierto? Entonces se saca esto y luego se pone líquido nuevamente y se pone el substrato, cambia de color, positivo, este es negativo. Y ese es el ELISA. ¿Sí, chicos? Yo creo que hasta aquí lo dejo. Allá, esto más, la inmunofluorescencia. ¿En qué consiste la inmunofluorescencia? En marcar los anticuerpos en vez de radioactividad. Aquí es con una fluoresceína. Miren, este es el antígeno. Si el anticuerpo que está marcado con la fluoresceína hace contacto, miren cómo se observa. Uy, aquí es positivo. ¿Por qué? Porque al unirse aquí, la fluoresceína desprende un color medio verdoso. Entonces ha habido este fenómeno, esta prueba se llama inmunofluorescencia. También es una reacción serológica. ¿Cuál es la diferencia? Que en vez que el anticuerpo esté marcado con una enzima o con un radioisótopo, aquí está marcado con una fluoresceína, que cuando hace contacto, eso desprende un color y que se lo ve así de clarito. ¿Sí? Ahora, este es el directo y este sería el indirecto. Hay el antígeno, el anticuerpo, el anticuerpo marcado y va a ser el mismo tipo de reacción. ¿No? Entonces, chicos, con esto habríamos terminado la clase. Vamos a continuar porque es un tema bastante extenso. Nos falta hablar de acción patógena, de métodos moleculares, más aún tratándose de la pandemia también. Tenemos que saber qué es una PCR, qué es una PCR retrotranscriptasa y todo eso, ¿no? Entonces, las pruebas serológicas nos dan pruebas totalmente fidedignas. Si hay reacción, los anticuerpos, quiero que desde ahorita se mentalicen. Un anticuerpo se forma de manera altamente específica contra el antígeno. No cualquier anticuerpo reacciona con el antígeno. Si tú tienes anticuerpos contra ese germen, es que tienes la enfermedad, no hay de otra. El anticuerpo es como en nuestro linfocito B es como una fábrica que diseña el anticuerpo de tal manera que se va a unir específicamente contra el antígeno que ha desencadenado su formación. Es como decir la llave a su herradura, ¿sí? Y eso se los voy a mostrar en reacciones inmunitarias. Hasta aquí yo espero que hayan entendido estas pruebas de serológicas, ¿sí, chicos? Bueno, entonces esto se los dejo y vamos a continuar la clase con los otros grupos en las partes prácticas hasta terminar. En la parte práctica ya vamos a terminar, nos falta ya poquito, entonces con eso estaríamos concluyendo, chicos, ¿sí? Cualquier cosa que ustedes no entiendan, me preguntan y lo resolvemos en clase. Gracias, chicos, ha sido un gusto, muchas bendiciones, ¿ya? Chau, chau, chicos, chau, chau.